Muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida desde la Dirección de Internacionalización de Centrum PUC, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a este webinar internacional que hemos preparado para ustedes. Antes de continuar y presentar a nuestro invitado de hoy, quiero agradecerles y hacerles algunas recomendaciones para el correcto desarrollo del webinar. En primer lugar, vamos a solicitarles que silencien sus micrófonos y que apaguen sus cámaras, así podemos ver mejor la presentación y al speaker. También agradecemos si pueden identificarse con su nombre completo y el país desde donde se conectan. Al finalizar la presentación, contaremos con un espacio de 10 a 15 minutos para que puedan realizar sus preguntas. Las preguntas se realizan con la opción levantar la mano en la columna derecha. La pueden encontrar allí. A continuación le doy la palabra al señor Jorge Arteta, presidente de UNDEC Perú. Adelante, Jorge. Gracias. Quiero darles la bienvenida a todos en nombre de la Unión Nacional de Directivos Empresariales Católicos del Perú, representante de UNIAPAC en este país. Queridos amigos, detrás de los héroes anónimos de la salud y la seguridad del COVID-19, la siguiente línea la constituimos los empresarios y dirigentes de empresa, quienes sin los suficientes apoyos gubernamentales nos empeñaremos en levantar la actividad económica de nuestro país. De ahí la importancia de repensar en la noble vocación empresarial y de aprovechar la oportunidad histórica para buscar en definitiva el bien común. En esta oportunidad es este tema el que nos lleva a presentar la conferencia El COVID-19 y la noble vocación empresarial. Y tenemos la grata compañía y el honor de presentar a nuestro presidente internacional de UNIAPAC, el señor Rolando Medeiros. Él es es chileno, pero en estos momentos nos representa a toda esta organización laical, abierta y amplia, que somos los empresarios que buscamos un mundo mejor y fortalecer el bien común. Los dejo con Rolando Medeiros, para que hará de conferencista en esta noche. Gracias. Rolando, bienvenido. Rolando. Rolando, te voy a habilitar tu micrófono. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a Jorge Arteta y a UNDEC. Muchas gracias a Percy Marcina y a Centrum de la PUC del Perú por esta oportunidad de compartir con ustedes esta breve charla. La charla va a durar aproximadamente una hora, un poco menos de una hora, y después de eso habrá oportunidades para hacer preguntas y con mucho gusto voy a tratar de responderlas. Weiji o Pinyin son las palabras en chino para describir crisis. Lo que ustedes están viendo en la pantalla, los dos caracteres, son caracteres del chino tradicional. En una interpretación lingüísticamente no del todo correcta, pero metafóricamente muy poderosa, se dice que crisis en chino se escribe con dos caracteres. Uno que significa peligro y el otro que significa oportunidad. Aunque el significado original es peligro en la disyuntiva, y eso es lo que significa realmente esos dos signos, la reinterpretación como peligro más oportunidad ha sido tan ampliamente usada por políticos, empresarios y en la cultura popular que esta etimología ha pasado a ser aceptada universalmente, incluso en China. Lo cierto es, si puedo pasar la página, y no la estoy pudiendo pasar. Fernanda, podemos. Ahí sí, no, ahí pasó, ¿no es cierto? Sí. Lo cierto es que una crisis puede desestabilizarnos y abocarnos a un cambio inesperado.
pero también constituye una gran oportunidad para crecer y redireccionar nuestra vida. Son innumerables las situaciones en que la vida nos sorprende, nos golpea, tirando por tierra los planes y las expectativas que nos habíamos construido. Sin embargo, parece que hay un micrófono prendido, ¿eh? No sé, yo oigo por lo menos un retorno, pero en fin. Sin embargo, está en nosotros hacer de una crisis una oportunidad para crecer y reinventarnos. Una crisis puede suponer el fin de una era, de una etapa vital, y dado que los seres humanos tendemos a aferrarnos a lo conocido, a lo que conforma nuestra identidad, el golpe puede ser muy duro, puede ser aterrador y puede paralizarnos. Sin embargo, únicamente necesitamos abrir la mente y adoptar una perspectiva diferente que nos permita sacar de la crisis algo positivo. Está en nosotros. Y en realidad la palabra crisis viene del griego. Separar, escudriñar, que significa juzgar, mantener solo lo que vale la pena. Hay una oportunidad en cada crisis y mientras más grande sea la crisis, más grande puede ser la oportunidad. Pero algunas personas no son capaces de verlo. Esta crisis de proporciones gigantescas que estamos viviendo, que es vista por muchos como la tormenta perfecta, debería ayudarnos al menos a ver más claramente, descentralizar nuestra mirada de nuestros problemas individuales. El Papa Francisco protagonizó el 27 de marzo reciente una histórica homilía en la Plaza de San Pedro que por primera vez lució completamente vacía como consecuencia de la cuarentena obligada por la pandemia del COVID-19 y nos impartió una extraordinaria bendición urbi et orbi a la ciudad y al mundo entero. Fue una ceremonia llena de significado que a mí en lo personal me llegó muy profundamente, como estoy seguro que les sucedió a muchos de los que la siguieron. Y a los que no la pudieron ver, sean cristianos o no, se las recomiendo encarecidamente. Está en YouTube. Representó la desolación y la esperanza que esta crisis mundial nos está embargando. Desolación porque esta pandemia está cobrando muchas vidas, generando niveles de desempleo y quiebres de empresas sin precedentes. Está atentando contra el intercambio social y económico. En otras palabras, el COVID-19 mata y atenta contra nuestra naturaleza humana, que es esencialmente social. Pero la ceremonia nos trajo también esperanza. Ante la tormenta que significa la pandemia del COVID-19, el Papa Francisco llamó a la humanidad a remar juntos, pues estamos todos en la misma barca. Invitó a activar la solidaridad, capaz de dar sentido en estas horas en las que todo parece naufragar. Por eso, por ser tan atingente a nuestro tema, me permito repasar a continuación algunas de las frases de esta homilía que iluminan mi charla. Nos dijo el Papa Francisco que el Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. Dijo que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestras rutinas, nuestras prioridades. Dice, con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos
siempre pretenciosos de querer aparentar. Y finalmente señaló que no es el momento de tu juicio, Señor, sino de nuestro juicio, el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. En otras palabras, nos dijo que es tiempo para elegir lo que cuenta verdaderamente. Es tiempo para esquivar el peligro y abrazar la oportunidad. Y el título de mi charla, COVID-19 y la noble vocación empresarial, refleja exactamente estas dos caras de la misma moneda: desolación y esperanza, peligro y oportunidad. La gigantesca alteración generada por la pandemia del COVID-19 en la sociedad ha provocado múltiples reflexiones respecto de los cambios que ella podría causar hacia el futuro. Algunos predicen, en base a lo que ha sucedido históricamente con la humanidad, por ejemplo, en el periodo entre las dos guerras mundiales, que el impacto inicial, emocional, que hemos tenido con la pandemia, se va a ir desvaneciendo a medida que su intensidad baje y que las personas vuelvan a sus rutinas de trabajo, de sus estudios, de su esparcimiento. Espero que no sea eso realmente el caso y que no tengamos esa desilusión. Creo que en realidad se va a acentuar la disposición colaborativa de las personas, que sus actuales hábitos de consumo y ambición cambiarán por una versión mucho más modesta de estos mismos hábitos y que en general aumentará la conciencia social y la conciencia planetaria. Creo que como líderes empresariales, los graves peligros de la pandemia del COVID-19 y nuestros esfuerzos por esquivarlos nos pueden ayudar a sentirnos interpelados por un sentido más amplio de nuestro rol empresarial y avanzar con mayor decisión en la transformación de nuestras empresas en noble vocación empresarial. La crisis del COVID-19 nos puede ayudar a tomar conciencia de una realidad que intuíamos, pero que no la cuestionábamos más profundamente. La ciencia, la tecnología y en particular el libre mercado y el Estado democrático han permitido a la humanidad logros sin precedentes. Sin embargo, la tecnología nos da poder, pero no nos guía en cómo usar ese poder. El mercado nos entrega opciones, pero nos deja ignorantes en cómo optar. El Estado democrático liberal da libertad para vivir como escojamos, pero rechaza, en principio, guiarnos en cómo ejercer esa libertad. La empresa nos da trabajo, pero no siempre nos permite prosperar en ese trabajo y con ese trabajo como seres humanos. El siglo XXI, de esta forma, nos deja con un máximo de opciones, pero con un mínimo de significado. Y esto se traduce en una confusión entre medios y fines, un énfasis en los derechos con olvido de sus correspondientes obligaciones, en un individualismo egoísta y un consumismo exacerbado, en definitiva, en una crisis de solidaridad. Y en una emergencia como la del coronavirus, esa se va a derrotar en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. Esta constatación puede ayudarnos a combatir con más decisión esa otra crisis, más silenciosa y persistente, esa crisis de solidaridad. La crisis del COVID-19 puede ayudarnos a derrotar no solo la pandemia, sino también la globalización de la indiferencia, como el Papa Francisco se refiere a que seamos incapaces
de compadecernos por los demás, ni nos interese cuidarlos, como si todo fuera responsabilidad ajena que no nos incumbe. El estallido del coronavirus es más que nada una tragedia humana. Afecta a cientos de miles y millones de personas. También tiene un impacto en la economía global que aún no se ha evidenciado con toda su magnitud e intensidad. Debido a las restricciones de tiempo que disponemos para enfrentar esta crisis y a la escasez de recursos disponibles, la pandemia fuerza a muchas decisiones que van a tener que sopesar y priorizar valores éticos que potencialmente van a estar en conflicto. Esto impone grandes desafíos. Por ejemplo, racionar los recursos sanitarios escasos, imponer restricciones a los desplazamientos de las personas y a las libertades individuales, conciliar salud y una economía que no produzca más daño que la epidemia misma, etcétera, etcétera. Pero en estas decisiones hay razones humanitarias que nos debieran impulsar a privilegiar a los más vulnerables, a los más pobres, a los más indefensos, a los que están perdiendo sus fuentes de ingreso, sus medios de subsistencia, a los que trabajan en la informalidad y no están cubiertos por políticas de protección del empleo, de seguridad social, etc. Y esto requiere globalizar la solidaridad y derrotar, junto con la pandemia, la globalización de la indiferencia. La perspectiva dominante en lo que atañe a la globalización debe dejar de ser una preocupación limitada exclusivamente a los mercados y convertirse, en cambio, en una preocupación más amplia respecto de la gente. La globalización debe bajar desde el pedestal elevado de las salas de directorio de las empresas y de las reuniones gubernamentales de muy alto nivel para lograr satisfacer necesidades concretas de las personas en las comunidades donde viven. La dimensión social de la globalización se refiere desde luego a los empleos, a la salud y a la educación, pero va mucho más allá. Se trata de la dimensión de la globalización que la gente experimenta en su vida diaria, en su trabajo, la totalidad de sus aspiraciones a una participación más democrática y a la prosperidad material y en otros sentidos, como lo vamos a ver más adelante. Una mejor globalización es la clave que permitirá lograr en el siglo XXI una vida mejor y segura para la gente de todo el mundo. Y la crisis del COVID-19 nos puede sensibilizar en este sentido y motivar a avanzar decididamente en esta dirección. Los fundamentos corporativos que existían antes de la crisis todavía existen. Las empresas sólidas y fuertes de entonces son compañías fuertes y sólidas hoy día, pero están desafiadas por la caída de sus ingresos debido a la casi total paralización de la economía global. Estas compañías van a volver a ser rentables una vez que la economía se restablezca y vuelva a una nueva normalidad. Muchos dicen cuando vuelva a la normalidad. Sin embargo, no volveremos jamás a la antigua normalidad. Nos acercamos a un nuevo normal. ¿Y cuál es ese normal? Nadie lo sabe en estos momentos con ninguna certeza. Cada negocio se va a enfrentar con su propio post-COVID normal. Cada industria, influenciada en forma particular por la crisis y alterada por sus nuevas prioridades, tendrá que adoptar el camino según se presente su nuevo normal. Pero, sin lugar a dudas, en la era del post-COVID
serán factores de éxito, tanto la resiliencia corporativa, la innovación, un nuevo nivel de preparación para enfrentar grandes crisis y un foco insaciable en la sostenibilidad o la sustentabilidad. La cooperación, la sensibilidad y la adaptabilidad van a ser componentes críticos del ADN de las empresas en la era del post-COVID. Sin embargo, a pesar del miedo a lo desconocido, la pandemia y sus desafiantes secuelas económicas representa un momento decisivo. Las empresas tenemos la oportunidad de salir fortalecidos y de profundizar las relaciones con nuestros trabajadores, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con los dueños de las empresas, con las comunidades donde estamos operando y con todos los demás grupos de interés. Una vez superada la crisis, las mejores empresas serán aquellas que hayan tratado a sus diferentes grupos de interés con generosidad y con benevolencia. Es de esperar que la necesaria intervención del Estado para contener la pandemia no se traduzca en propiedad social y democratización del poder económico, o en otras palabras, la estatización de los medios de producción. Como lo demanda el principio de subsidiariedad, esta intervención del Estado no debiera prolongarse ni extenderse más allá de lo estrictamente necesario, dado que esta intervención encuentra su justificación solo en lo excepcional de la situación. Se está especulando sobre cuál es la causa de la rápida propagación del virus, si es el alto nivel de conectividad internacional o la alta dependencia en los mercados laborales, ambos muy propios de la globalización económica, o si más bien es la debilidad del Estado en áreas donde debió ser fuerte, la protección contra los desastres y la preparación para enfrentar mejor la pandemia, que recién empiezan. Sin embargo, no cabe duda que la crisis del COVID-19 va a significar una redefinición de qué se entiende por progreso y del rol del capitalismo para generar este progreso. Va a significar, por lo tanto, redefinir qué se entiende por prosperidad. Se ha debatido poco sobre qué clase de crecimiento queremos, qué significa riqueza y sus implicancias para nuestras vidas. Hasta hoy, el éxito se mide en PGB, Producto Geográfico Bruto, o en las utilidades de las empresas. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de confundir medios con fines, medimos el éxito como la capacidad de generar soluciones novedosas a los problemas humanos? ¿Qué pasaría si juzgamos la actividad económica por el valor social de los problemas que resuelve? ¿Qué pasaría si logramos transformar la actividad empresarial en noble vocación? La ortodoxia económica tradicional asume que los mercados son eficientes, que la gente es racional y que la economía se mueve hacia un estado óptimo. Pero ahora entendemos que los mercados pueden estar muy lejos de ser eficientes, que la gente no siempre es racional y que la economía es un sistema complejo, dinámico y evolucionario que soluciona problemas. El COVID-19 nos lo está demostrando fehacientemente. Si lo vemos desde este ángulo, el capitalismo puede ser entendido como un sistema evolucionario, resolutorio de problemas de las personas. Y esto nos permite calificar si las soluciones que produce el capitalismo
son las que crean realmente prosperidad real en la vida de las personas. De modo que la tasa con que crean estas soluciones, la velocidad con que resuelven los problemas de la gente, refleje verdaderamente lo que debiera ser el sentido de un real crecimiento económico. Pero nos permite también discernir moralmente cuáles son las opciones que crean verdadera prosperidad para así lograr realmente ser exitosos. Es una redefinición del éxito. Cuando el propósito de la empresa es crear prosperidad para todos los que participan directa e indirectamente con la empresa y en la empresa, entonces la actividad empresarial se transforma en una vocación. Y es una noble vocación en la medida que quienes participan en ella se sientan interpelados por un sentido más profundo de la vida. Esto permitirá a la empresa servir verdaderamente al bien común, esforzándose por acrecentar los bienes de este mundo y hacerlos más accesibles para todos. Todos los líderes empresariales tenemos la opción de transformar la empresa en una noble vocación. Todos podemos iniciar este camino a la excelencia. La crisis del COVID-19 es una oportunidad, es fuente de motivación para que nos decidamos a cambiar y a cambiar de esta manera nuestra empresa para que sea fuente de prosperidad real para todos los que interactúan en ella y con ella. La transformación de la actividad empresarial en noble vocación supone los siguientes imperativos para el líder empresarial. El primero es su transformación personal. El segundo imperativo es su liderazgo para construir una cultura organizacional más humana en su empresa. Y el tercer imperativo es la conducción de su empresa de modo que ésta se oriente realmente a servir al bien común. Vamos a revisar estos tres imperativos y cómo el ambiente dramático que estamos viviendo con la pandemia nos puede servir como propulsor de los cambios que conlleva esta transformación. El primer imperativo, la transformación personal del líder empresarial, se traduce en un cambio de actitud que le permita al líder liderar el proceso de transformación de su empresa con una mirada más amplia de su rol en la sociedad y de esta manera trascender a la búsqueda de la utilidad a toda costa y a corto plazo para transformarse en un constructor del bien común y un promotor de un nuevo humanismo del trabajo. Tanto los consejos que se están publicando por las más prestigiosas revistas, por los principales consultores de empresas y por las opiniones de importantes líderes empresariales del mundo entero en relación a esta crisis, están señalando en la misma dirección de esta transformación personal. Por ejemplo, a continuación voy a citar algunos artículos, algunas citas especiales de artículos del Harvard Business Review o de la revista Chief Executive, que nos ilustran cómo los mejores líderes superan rápidamente la tendencia a controlar y hacen su mejor esfuerzo para operar en un modo de crisis. Algunas de estas reflexiones dicen que estos líderes exitosos para enfrentar esta crisis administran el miedo y lideran con intuición a través de lo desconocido. Combaten la incertidumbre con humildad, transparencia, compromiso, foco y paciencia. Son resilientes, ya que la eficiencia reina en un mundo estable, en un mundo sin sorpresas. Alivian el estrés y la ansiedad y protegen la privacidad de las personas. Dicen que los tiempos sin precedentes suponen compasión sin precedentes.
Y todas estas características son necesarias para liderar la metamorfosis empresarial, y al ponerlas en práctica no solo logran transformar la empresa, sino que permiten gestionar mejor la crisis del COVID-19. Al mismo tiempo permiten liderar el avance en la transformación de la empresa en una noble vocación. Pero esta transformación es todavía más profunda que estas características que señalan los consultores y los grandes líderes empresariales. La transformación personal que se requiere es que el líder empresarial asuma con seriedad el proceso que le permita sentirse interpelado por un sentido más profundo de su vida, de su rol como dirigente de empresa. Es asumir sus responsabilidades empresariales como una vocación, como un llamado a aportar a un mundo más próspero, más humano, más justo. Es dotar a su quehacer empresarial de un sentido de misión trascendente. Sin esta transformación, resulta casi imposible liderar la transformación de la cultura organizacional de la empresa, de modo que esta cultura se sustente en el respeto irrestricto a la dignidad de todos los que intervienen directa e indirectamente en y con la empresa. Y aquí el calificativo de irrestricto al respecto de la dignidad humana, esa incondicionalidad, es lo que le da un sentido ético a todas sus decisiones y le permite ser modelo del cambio en su organización. Y para un líder empresarial cristiano, la vitalidad y la energía de su quehacer no debiera provenir solamente del respeto y observancia de un conjunto de preceptos morales, sino más bien de su encuentro cotidiano con Cristo. Un líder cristiano transformará con toda seguridad su empresa en una noble vocación si, siguiendo el ejemplo del santo jesuita chileno San Alberto Hurtado, en toda decisión crítica de negocios se preguntara: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Pero un líder empresarial no cristiano también puede adoptar un liderazgo servicial que le permita la transformación de su empresa en noble vocación. El liderazgo servicial es ante todo una filosofía de vida que practican quienes deciden servir a los demás como propósito primario, servir a los demás como propósito primario. Y después aspiran a liderar como una forma de ampliar su capacidad de servir a los individuos y a las instituciones. El líder servicial promueve la colaboración, la confianza mutua, la prudencia, la predisposición a escuchar y al uso ético del poder y del empoderamiento. Es ante todo un servidor y difiere radicalmente de quien quiere primero liderar, cuya motivación puede ser muy distinta a la de servir a los demás, y más bien puede ser la de alcanzar mayores cuotas de poder o mayores niveles o mayores posiciones en la empresa. Para el líder servicial, el mayor logro es que sus seguidores florezcan como seres humanos, se desarrollen integralmente, prosperen. Para el otro líder, es lograr que sus seguidores se alineen y apoyen los objetivos de la organización. Dos metas totalmente distintas, dos formas diferentes de medir el éxito de ese liderazgo. El líder servicial posee características bien definidas. Es empático, sanador, tanto de sí mismo como de los demás. Toma conciencia, es persuasivo, conceptualiza, sueña en grande, es previsor,
entiende las lecciones del pasado, las realidades del presente y las consecuencias de las decisiones que puedan tener hacia el futuro. Es un administrador fiduciario, administrador de confianzas. Se compromete con el crecimiento de las personas y un punto sumamente importante, es constructor de comunidad. Para el líder empresarial cristiano, el desafío es que reconozca primero que su posición o propiedad en la empresa, su experiencia empresarial, sus talentos, habilidades, inteligencia, conocimientos, etcétera, son dones de Dios. Y en gratitud, esforzarse por ponerlos al servicio de los demás. El segundo imperativo para el líder empresarial es que use su capacidad para construir una organización más humana al instalar una cultura basada, como ya lo dijimos, en el respeto irrestricto a la dignidad humana. Esto transforma el lugar de trabajo, permitiendo o al menos no interponiéndose a que todos los que participan en la empresa se vean también desafiados por un sentido más profundo de sus vidas y se realicen como seres humanos al contribuir a un proyecto de largo plazo que busca la creación de riqueza, pero una riqueza que sea más accesible para todos y que sea más justa y ampliamente distribuida entre todos los que participaron en su creación. Y la crisis del COVID-19 es más que nada una tragedia humana que pone a prueba el profundo compromiso organizacional con este respeto a la dignidad humana. Enfrentar la crisis es un gran desafío. Necesitamos flexibilidad para responder rápidamente a problemas cambiantes en permanente evolución. Sin embargo, eso lo debemos hacer siempre sin comprometer nuestro respeto incondicional a la dignidad de todas las personas que interactúan en y con nuestras organizaciones. No solo frente a la crisis del COVID-19, sino en general, la primera prioridad del líder debe ser cuidar a las personas. Y esto comienza con nuestras propias familias y con nosotros mismos. Sin embargo, también con nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros proveedores, con nuestros propietarios, con las comunidades donde trabajamos, etcétera, etcétera. En estos tiempos, la prioridad debe ser la de asegurar que todos ellos tengan lo que necesitan. Son ellos los que sacarán a nuestras empresas de la crisis. Son ellos los que nos ayudarán a salir adelante de esta amenaza invisible que está generando tanto estrés. La solidaridad, que es un elemento esencial de una organización más humana, debiera ser un principio social ordenador de la empresa. También una verdadera virtud moral, la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Eso es una verdadera solidaridad. Y el distanciamiento social, desde esta perspectiva, es por lo tanto un acto de solidaridad que parte con el cuidado de uno mismo para no contagiar a los demás, pero también su promoción en la empresa debe conciliarse con la viabilidad y la capacidad de que la empresa siga dando empleo. Y el equilibrio entre estas dos intereses conflictivos es un dilema ético. Y es un dilema ético que se debe resolver como tal, como dilema ético. Pero,
Si bien las medidas de distanciamiento social son no solo un imperativo moral, sino esenciales tanto para proteger a quienes se encuentran trabajando y apoyando a la empresa, como para dar a nosotros la posibilidad de dar el ejemplo y poder seguir sirviendo a los demás, como líderes empresariales deberíamos buscar formas creativas para que las personas se mantengan conectadas. Las personas sentimos la necesidad imperiosa de consolarnos, de reconfortar y ser reconfortados, muy especialmente en situaciones tan difíciles y tan dramáticas, en momentos tan duros como los que estamos viviendo. Aquí hay un gran desafío para nosotros como líderes empresariales. Por otra parte, la crisis puede alterar las prioridades con el peligro de que instrumentalicemos a las personas. Por ejemplo, el despido. El despido cuando no es el último recurso, sino cuando se usa solo para atenuar el impacto económico que pudiera generarse en la empresa. El despido es una medida que debería adoptarse solo cuando todas las demás opciones se hayan agotado sin que logren mantener a la empresa a flote. El uso del despido como último recurso requiere también un profundo respeto por los afectados y se debe practicar con tacto, con benevolencia y con un genuino interés por proteger a los más vulnerables, a los más desprotegidos, a los más pobres. La crisis del COVID-19, con sus apremiantes consecuencias económicas, puede también trastocar las relaciones solidarias con otros grupos de interés de la empresa, los proveedores con términos de pago abusivos, con los clientes con precios especulativos, con las comunidades acaparando bienes de primera necesidad, etcétera, etcétera. En estas condiciones y en general, la solidaridad debe cooperar con la subsidiariedad, deben cooperar cooperando. La solidaridad significa que cada cual juega su parte según sus propias capacidades. La subsidiariedad significa relacionarse con el otro en una forma que lo asista a hacer lo que el otro debe hacer. Pero para ayudar al otro sin oprimirlo, la subsidiariedad y la solidaridad deben coexistir. La subsidiariedad requiere de un acto de solidaridad que no es ni asistencialismo, que es unilateral, ni caridad, sino es asumir y poner en práctica una responsabilidad conjunta que ambas partes deben tener hacia el bien común. Y como ocurre siempre en la adversidad, la crisis del COVID-19 puede permitir sacar por necesidad lo mejor de las personas. El líder empresarial y su organización tienen así una oportunidad de que sus seguidores, es decir, todos sus stakeholders o grupos de interés, demuestren que están a la altura de las circunstancias y que hagan contribuciones extraordinarias si se los empodera y se les da herramientas para que tengan éxito. Eso es el principio de subsidiariedad. Y al hacerlo, no solo van a contribuir al bien común, sino que van a florecer ellos mismos como seres humanos. Lograr una cultura organizacional más humana significa, en primer lugar, considerar a la empresa como una comunidad de personas que contribuyen en forma voluntaria al proyecto empresarial. Y al hacerlo, crecen, como ya lo dijimos, como seres humanos, se desarrollan más integralmente, prosperan en el trabajo y con el trabajo. Pero significa también considerar a todos los demás grupos de interés, a los stakeholders, como seres humanos
con necesidades y expectativas razonables que la empresa debe considerar en su toma de decisiones, y no como medios para la maximización de la utilidad de la empresa, sino como personas con necesidades y expectativas que nosotros podemos colaborar para que se satisfagan. El éxito empresarial es, desde esta perspectiva, la consecuencia de que la empresa ha desplegado los recursos que dispone en forma eficiente y efectiva, respetando la dignidad de las personas y con conciencia medioambiental para satisfacer de la mejor manera posible necesidades y expectativas humanas. Una cultura organizacional más humana tiene entonces mucho que ver con esta mirada hacia todos los demás grupos de interés. Pero para conciliar los intereses de estos diversos grupos de interés, que son muchas veces intereses conflictivos, la empresa debe plantearse como un proyecto de largo plazo. La empresa debe obtener su legitimización social y medir su éxito a través de su contribución al bien común, por la calidad, la cantidad y la disponibilidad de soluciones a problemas humanos, por los efectos positivos que genera en la economía y por su contribución a la prosperidad del mayor número posible de personas. De esta manera, la utilidad no debe ser un fin en sí mismo, sino que un resultado, una consecuencia. Y actuando de esta manera, la empresa sirve verdaderamente al bien común, que es el tercer imperativo para la transformación de la actividad empresarial. Es la empresa orientada al bien común. El bien común no consiste en la suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Por bien común se entiende el conjunto de condiciones sociales, de condiciones de la vida social, que hacen posible a las instituciones, a las asociaciones y a cada uno de los miembros de esas instituciones y de esas asociaciones el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época y están estrechamente vinculadas a algo que hemos repetido varias veces, al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. El bien común exige ser servido plenamente, no según visiones reductivas, subordinadas a las ventajas que cada uno puede obtener, sino en base a una lógica que asume en toda su amplitud la correlativa responsabilidad. La empresa, antes que nada, es una comunidad de personas, como ya lo señalamos. De este modo, para que la empresa esté en condiciones de crear bien común, es condición necesaria el que las interacciones de todos los actores, directos e indirectos, se respeten no solo la dignidad humana, sino que se permita que el bien común surja de algo que ya mencionamos, que es la reciprocidad entre la subsidiariedad y la solidaridad. Y esto, para no ponerlo en términos tan teóricos, en concreto se resume en lo que nosotros denominamos las 3 Bs de la empresa para que se oriente al bien común. La primera B es la B de buenos bienes. La segunda B es la B de buen trabajo. Y la tercera B es la B de buena riqueza. Vamos a ver estas 3 Bs con más detalle. Buenos bienes. Buenos bienes consiste en la producción y distribución de bienes que realmente hagan bien, es decir, productos que sean realmente buenos y servicios que realmente sirvan. Subyace en este concepto el principio de destino universal de los bienes y el derecho al uso común de estos bienes. Este es un enfoque humanista en quien demanda
el producto, una persona que busca satisfacer necesidades que contribuyan a su desarrollo integral, sin interferirlo, sin inhibirlo y sin distorsionarlo o corromperlo. Y con espíritu solidario, optar preferencialmente por los más necesitados, los más vulnerables, los más pobres. Así como la adversidad a menudo hace aflorar lo mejor de las personas, así también sucede con las instituciones, incluidas a las empresas. La contención de la pandemia en medio de la profunda crisis del COVID-19 nos demuestra esta premisa en múltiples ejemplos. Muchas empresas, y este es uno de esos ejemplos, se han reconvertido o han aprovechado su infraestructura para contribuir a dar solución a las apremiantes necesidades de ventiladores mecánicos, de mascarillas, de alcohol gel, de instalaciones sanitarias, de camas hospitalarias, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, muchos centros de investigación y desarrollo, muchas universidades y fundaciones se han unido en un esfuerzo colaborativo sin precedentes para desarrollar aceleradamente una vacuna o tratamientos efectivos contra el COVID-19. La humanidad entera confía en el éxito de la sinergia de estos esfuerzos colaborativos, que no son solo colaborativos, son tremendamente esperanzadores. Se habla de que una vacuna puede estar a portas, ojalá que así sea, pero esto es un tiempo récord. Una vacuna se demora 10 años normalmente en desarrollarse. En pocos meses es probable que podamos tener una vacuna. Estos ejemplos nos dan una buena pista de lo que realmente estamos hablando. Son excelentes lecciones y grandes aprendizajes. Son una buena forma de entender qué queremos decir por buenos bienes. La segunda B es la B de buen trabajo. Los esfuerzos de crear buenos bienes no pueden efectuarse a expensas del buen trabajo, del desarrollo integral de los trabajadores. El trabajo humano tiene una doble dimensión, una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. El sentido objetivo es el conjunto de actividades, de recursos, instrumentos y técnicas de las que el hombre se sirve para producir. El sentido subjetivo es el actuar del hombre en cuanto a ser dinámico, capaz de realizar diversas acciones que pertenecen al proceso del trabajo y que corresponden a su vocación personal. El buen trabajo reconcilia estas dos dimensiones, pero antepone la dimensión subjetiva a la dimensión objetiva. Es de esta manera un enfoque humanista en quien produce los buenos bienes y está guiado por el principio de subsidiariedad para que quien trabaje se desarrolle al aportar sus dones y talentos y sea considerado siempre como un fin en sí mismo y nunca instrumentalizado para otros propósitos. El COVID-19 plantea grandes desafíos éticos al buen trabajo. La incertidumbre sobre su duración agudiza el dilema entre distanciamiento social y protección del empleo futuro. Y la receta es ser flexibles, pero anteponer el respeto a la dignidad de las personas como principio rector para las decisiones. Pero el COVID-19 va a traer consigo también muchos cambios relevantes en el mercado del trabajo para los que hay que prepararse desde ahora. Las reuniones virtuales como estas serán más habituales, afectando al transporte y disminuyendo de paso el uso de combustibles fósiles.
Se intensificarán las compras por Internet y en conjunto profundizarán la tendencia a una menor necesidad de infraestructura, etcétera, etcétera. Profundos cambios en el mercado del trabajo, para los cuales tenemos que empezar desde ahora a prepararnos y al hacerlo tener esta dimensión humanista para poder enfrentarlos de una manera que contribuya realmente al bien común. La tercera B es la B de buena riqueza. Este pilar se refiere a la creación sustentable de riqueza y a su justa distribución. La riqueza se crea sustentablemente cuando se la genera con respeto a la dignidad humana y con conciencia medioambiental, y se la distribuye justamente creando relaciones correctas con quienes participan directa o indirectamente en su creación. Pero no se puede distribuir riqueza si no se la crea primero. Tampoco se puede crear riqueza sin su justa distribución a los responsables de su creación. Eso puede resultar una vez, dos veces, pero no es sostenible en el tiempo. Estas dos dimensiones de la buena riqueza, que frecuentemente se colocan en oposición, no se pueden entender separadas entre sí. Son dos caras de la misma moneda. Pero, ¿de qué riqueza estamos hablando? Un negocio rentable contribuye al bien común de la sociedad y ayuda a la realización de las personas cuando crea riqueza, pero al mismo tiempo promueve la prosperidad. O sea, cuando la creación de riqueza no se restringe a la utilidad financiera, se refiere a una noción de riqueza más amplia, el bienestar físico, mental, psicológico, moral y espiritual de los demás. El valor económico de la riqueza está vinculada a esta noción más amplia de bienestar para todos y en nuestra casa común. La crisis del COVID-19 nos puede ayudar a entender más cabalmente este concepto. El desarrollo y la distribución de una vacuna para el coronavirus generará riqueza que no alcanzará a mover la aguja del Producto Geográfico Bruto, ni de los países donde se desarrolle, ni menos del mundo entero. Sin embargo, significará una creación de riqueza inconmensurable, una creación de buena riqueza. Cuando la empresa logra ordenar adecuadamente estos tres bienes, estas tres Bs, se transforma en un motor económico de la sociedad que genera desarrollo sustentable al servicio de la humanidad. Juega así un papel indispensable en la generación de prosperidad material para un número más amplio de personas. Y de esta forma, la tarea del líder empresarial se transforma y se constituye en una noble vocación al lograr la cuarta B, la B de bien común. Cuando una empresa desordena alguno de estos tres bienes, deja de mitigar la pobreza en toda la magnitud que podría, y más específicamente, excluye a muchos de la prosperidad. Si la empresa va a servir al bien común, entonces debe lograr copulativamente estos tres bienes. La empresa del siglo XXI tiene como objetivo primario su legitimidad social y su sustentabilidad en el largo plazo. Y esto no se logra sin un comportamiento de la empresa que sea intachablemente ético. Y la ética, en un primer sentido, tiene por tarea mostrarnos cómo deliberar bien con el objeto de hacer buenas decisiones, de hacer buenas elecciones. Pero no se trata de elegir bien en un caso concreto,
sino que a lo largo de la vida. Necesita forjarse de un buen carácter. Aquí el concepto de futuro es indispensable, porque para que la empresa se forje un carácter necesita tiempo, precisa plantearse fines y metas a largo plazo, una visión de futuro desde donde las metas intermedias cobren su sentido y significado. Y el horizonte de largo plazo en la toma de decisiones es esencial para la transformación de la actividad empresarial en noble vocación, pero también es esencial para enfrentar con buenas decisiones, sin pánico, la crisis del COVID-19. Para legitimarse socialmente, la empresa necesita jugar en la actualidad un papel mucho más relevante para contribuir a abordar los cambios socioeconómicos, sobre todo los que van a producirse como consecuencia del COVID-19, para enfrentar los grandes desafíos que afectan al mundo de hoy y al mundo que está por llegar, a apoyar la implementación de una agenda de crecimiento más inteligente, sustentable e integral, como la hemos conversado, en la creación de fuentes de trabajo de calidad, en la transformación de la economía en una economía más inclusiva, con mejores mercados laborales, con mayor conciencia medioambiental y un uso ético de las nuevas tecnologías. Los negocios deben conducir a una mejor sociedad y estar al servicio de ella orientándose al bien común. Y a su vez, la ética debe ser la brújula que guíe las acciones y actividades de sus líderes. La sociedad exige hoy a la empresa altos estándares de conducta. Le exige una visión que dé cabida a una práctica de negocios más humana, una ética que no subordine sus principios a los confines estrechos de la maximización de las utilidades de corto plazo. Y en medio de las vicisitudes de la crisis del COVID-19, es muy fácil caer en la tentación de subordinar la dignidad, los derechos y el crecimiento humano a la consecución de resultados económicos inmediatos. La promoción de esta ética empresarial, que significa la transformación de la empresa en noble vocación, no se consigue sin una mirada de futuro que esté más allá de las contingencias del momento. El COVID-19 trae consigo peligros y oportunidades. No perdamos la oportunidad de avanzar decididamente en la transformación de la actividad empresarial en una noble vocación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, por tu magnífica exposición y conceptos compartidos con todo el público. Quiero decir que hay personas que están conectadas de México, España, Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, por lo que nos han compartido. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que tenemos para el doctor Medeiros. Si ustedes pueden tocar la opción levantar la mano, podemos hacerlos de forma más ordenada. Vamos a ver si hay personas con preguntas. Si no, Sebastián Matos levantó la mano. levantó la mano. Sí, por lo menos así dice mi pantalla. Muy bien. Sebastián, ¿te animas a habilitar tu micrófono para hacerle la pregunta directamente al doctor Medeiros? Ahí te lo habilité. ¿Puedes hacer? Ok. Sí, muchas gracias, doctor Medeiros, por sus palabras excelentes, la verdad. Quisiera preguntar, la suspensión perfecta de labores, que es un tema que se está ejecutando aquí en el Perú para empresas que tienen que mandar a su gente a casa y no pagarles, ¿esto sería una
medida legítima desde la perspectiva humanista de la vocación empresarial, en cuanto a que, bueno, finalmente se deja sin sustento por un tiempo, se les pone en pausa a los trabajadores. Muchas gracias. Yo creo que a través de mi presentación mencioné en parte la respuesta a tu pregunta. El tema de distanciamiento social versus el poder asegurar el empleo de más largo plazo de la empresa es un dilema ético y hay que resolverlo como un dilema ético. ¿Eso qué significa? Y es uno de los grandes desafíos para el líder empresarial. Desgraciadamente, esto no es escoger entre algo que es bueno y algo que es malo. Aquí es escoger entre dos cosas que son malas. Pero ¿cuál es el mal menor? Y esa es la forma de resolver un dilema ético de esta naturaleza. ¿Cuál es el bien menor? Y no hay una receta única. Yo creo que eso es específica para cada circunstancia. Hoy día los gobiernos están dando algunas facilidades que permiten por lo menos asegurar que la empresa siga con oxígeno, siga subsistiendo, pero que al mismo tiempo mantenga un vínculo laboral con sus trabajadores y que estos trabajadores puedan acceder a algún tipo de compensación durante un periodo de tiempo. Es una forma de mitigar el gran problema que significa el quedarse sin empleo. En muchos casos, la empresa, si opta por usar este tipo de instrumentos, porque es la forma de mantenerse con vida, está tomando una decisión éticamente correcta y éticamente alineada con los conceptos de la noble vocación. Pero si la empresa está tomando esta decisión para que no se le afecten tanto sus utilidades, entonces está anteponiendo el capital al trabajo, está anteponiendo el capital a este sentido o esta dimensión subjetiva del trabajo. Y en ese caso, esa decisión no es una decisión éticamente aceptable, al menos éticamente aceptable de acuerdo a los valores y principios que nosotros proclamamos. Muchas gracias. Sebastián Matos nos dejaba una pregunta hoy, y era si la suspensión perfecta del trabajo sin remuneración sería una medida correcta desde la perspectiva humanista de la empresa. Esa fue la pregunta que me hizo personalmente. Perfecto, bien. Esa ya la contesté. Espero que la haya contestado. Entonces, no tenemos más preguntas por el momento. Aquí, Remberto Quinoa de Bolivia. Adelante, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por tan motivadora exposición. En condición de empresarios, creo que tenemos que trabajar muchísimo como en el arte para poder mantener una relación distinta con los trabajadores. En nuestras sociedades latinoamericanas son bastante complicadas las relaciones obrero-patronales debido a la generación de sindicatos que normalmente tienen exigencias muy grandes, a veces ni siquiera fundamentadas, y a la hora de afrontar las consecuencias que tenga nuestra situación patronal por el COVID, va a ser muy complicado y supongo que tendremos que trabajar muchísimo, sobre todo en el aspecto de educación, porque hasta ahora se ha hecho muchísimo en el adoctrinamiento, cuando se habla de sindicalismo, cuando se habla de los derechos, por sobre todas las cosas, sin tomar en cuenta los deberes y las obligaciones que tienen. Entonces, la pregunta, cuando nosotros querramos, cuando nosotros hagamos un trabajo especial para poder resolver esta situación en que no está trabajando la gente, pero tenemos que pagar los sueldos, en que
en que la gente tenga mayor cariño por la empresa, precisamente por esta relación que tiene que cambiar entre los obreros y los patrones, vamos a usar esos términos. ¿Cómo en algún momento podemos llegar a medir esta responsabilidad social que adquiere la empresa? Sí, yo creo que el dilema que planteas tú incluye una serie de preguntas, no es una sola pregunta. Voy a tratar de ir abordando alguna de ellas. Indudablemente que una posición ideológica que pone en contraposición el capital del trabajo, cuando deberían estar armónicamente orientados a generar un bien mayor, esa posición ideológica genera una rivalidad entre el que trabaja y en el que entrega trabajo. Y esa dicotomía es una dicotomía artificial, pero es una dicotomía que tiene una manifestación muy clara en el corto plazo. Si yo veo hoy día una demanda salarial, va a estar en contra de la utilidad inmediata que yo pueda generar. Mientras más costos laborales tengo, menor utilidad tengo para distribuir a los accionistas. Por lo tanto, los intereses del accionista y los intereses del trabajador parecería en esta circunstancia que estuvieran en conflicto. Pero también en mi charla mencioné esta mirada de largo plazo. Esos intereses conflictivos no se pueden lograr en el corto plazo, de forma instantánea, y ahí surgen estos conflictos. Pero en el largo plazo, si la empresa y sus trabajadores están buscando la mejor forma de retribuir justamente al trabajador, ¿qué va a suceder en el largo plazo? El trabajador va a estar más comprometido, va a ser más productivo, va a estar más motivado, va a tener realmente una forma de contribuir al proyecto empresarial que va a hacer que la empresa sea más exitosa y que va a beneficiar al dueño, al accionista. Por lo tanto, para poder resolver esos conflictos, hay que tener esta mirada de largo plazo. El rol del sindicato, yo creo que ese también estaba implícito en tu pregunta. El rol del sindicato, cuando se ideologiza, genera también conflicto y genera a lo mejor reticencia en los dueños de las empresas o en los administradores de las empresas. Pero si lo miramos desde una perspectiva diferente, si realmente el sindicato y a través de sus dirigentes sindicales representa realmente responsablemente las inquietudes, las necesidades, las expectativas razonables de los trabajadores, ¿qué mejor para una empresa poder tener a través del diálogo con el sindicato la posibilidad de entender bien cuáles son esas expectativas y cuáles son esas necesidades humanas de los trabajadores y empeñarse por tratar de satisfacerlas? Indudablemente que una relación directa con todos los trabajadores, sobre todo en empresas más grandes, se hace cada día más difícil. Y si los sindicatos son realmente representativos de sus trabajadores, entonces son interlocutores que facilitan este proceso de poder alinear los intereses de los trabajadores con los demás intereses de los otros stakeholders de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si hay más consultas. En el chat no tenemos, pero Angie Monzón, vamos a habilitar el micrófono para que pueda hacerte la pregunta. Angie, adelante. Sí, buenas noches a todos. Mi pregunta es, entiendo yo que este enfoque humanista, las empresas principales que deberían dar ese ejemplo son las empresas del Estado, en vista de que una de las aristas que se busca es el bien común. Ahora, respecto a esto, entendemos que ¿quién hace que las empresas medianas a grandes tengan mayor rentabilidad o generen más diversificación de mercados y den más empleabilidad? Generalmente esto se hacen con negociaciones con el Estado. Sin embargo, yo creo que ahí, para que puedan tener un enfoque humanista, hay una relación con lo que es
el porcentaje de corrupción, ¿no? O sea, la idea es que no haya corrupción y de que justo estas negociaciones sepan buscar ese bien común, ¿no? ¿Qué relación hay en tal caso también con lo de la corrupción? Ya, esa es una muy buena pregunta. Y si nos vamos a las 3 Bs que yo estaba señalando en mi exposición, la tercera B era la B de buena riqueza. Y en esa B de la buena riqueza habían 2 aspectos. Era la creación de riqueza en forma sustentable y la distribución de la riqueza en forma justa. Cuando hay corrupción, ni se está creando riqueza en forma sustentable, ni se está distribuyendo esa riqueza en una forma que sea justa. Claramente, cuando hay corrupción, hay ciertos actores, el corrupto y el, ¿cómo se dice?, el corrompedor, que se están beneficiando desequilibradamente con respecto a este orden que yo decía que debe existir entre todos los que participaron en la creación de la riqueza. La corrupción es claramente un veneno para la transformación de una empresa en noble vocación. Además, que la corrupción termina dañando sobre todo a los más indefensos, a los más pobres, a los que no tienen una voz que pueda realmente levantar el dedo e impedir que esa distribución injusta de la riqueza que se creó sea corregida. Por lo tanto, tu pregunta claramente indica los ejemplos negativos de cómo es imposible lograr esta transformación de la empresa en una noble vocación. Está destruyendo el que exista realmente una verdadera competencia. En la medida que no haya una verdadera y sana competencia, también estamos facilitando para que algún actor, probablemente el que está corrompiendo a alguien, se enriquezca ilegítimamente sin tener la posibilidad de tener una contraparte que le haga competencia para que su precio sea el precio justo. Y el corrompido se está quedando con una tajada que no le corresponde. Desde todos los ángulos que uno lo mire, la corrupción es un virus tan nefasto como la pandemia del COVID-19, pero mucho más invisible probablemente, en muchos casos. Perfecto, muchas gracias. Vemos si alguien más del público tiene alguna consulta más para el doctor Medeiros. Sí, tenemos una persona que tiene el nombre de usuario. Voy a darle el micrófono para saber cómo se llama. Adelante. Muchas gracias, doctor Rolando. Mi nombre es Juan Sarvá. Quería preguntarle cómo conciliar la competencia, esta competencia tan agresiva que vivimos hoy en día, donde son las empresas y otras entidades que justamente no ponen a las personas como centro y fin de la actividad empresarial. ¿Cómo hacer frente a esta realidad? Bueno, es que yo creo que aquí pueden haber temas semánticos, ¿no? Normalmente cuando hablamos de competencia, tendemos a pensar en la competencia como algo negativo. Pero probablemente cuando se elimina la competencia, y me voy a referir a ese tipo de estados en el que el único participante, el único actor es el Estado, justamente desaparece la competencia, desaparece, por lo tanto, la posibilidad de una creación de mayor riqueza que se distribuya más justamente entre todos. Se destruye la capacidad de poder generar más prosperidad. Cuando uno ve el mundo entero y ve los regímenes que son dictatoriales de cualquier signo, en los que básicamente no se permite que el mercado funcione en una forma libre, leal y abierta, lo que se hace es destruir valor en vez de crearlo. La competencia bien entendida, una competencia leal, lo que hace es forzar a las partes a ser cada día mejor, a esforzarse por satisfacer de mejor manera
las necesidades y expectativas de los que van a usar esos productos y servicios. Si yo tengo un competidor que está ganando la batalla del producto porque hizo una mejora importante que el mercado aprecia, yo me voy a esforzar por incluso mejorar ese producto para tratar de ganar esa batalla también. Y por lo tanto se genera un círculo virtuoso que al final el que más se beneficia es el mercado, es el usuario. Sin esa competencia, yo creo que al final terminamos con productos de mala calidad que no satisfacen adecuadamente las necesidades de la gente. Finalmente, estamos sobrepagando la ineficiencia de no tener, digamos, este estímulo de ser tremendamente competitivo para poder tener la posibilidad de participar activamente en el mercado. Destruye riqueza, destruye valor y no contribuye a la prosperidad de un número más grande de gente. Por lo tanto, efectivamente es un sistema que no se alinea con lo que hemos estado conversando. Perfecto, muchas gracias. Si no tenemos más preguntas del público, Angie Monzón, creo, nuevamente. Angie, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Mi consulta era, si quisiéramos poner ejemplos de este tipo de empresas, de enfoque humanista, donde haya una buena riqueza y una distribución de forma justa, podríamos decir que un enfoque en esta nueva era sería el enfoque del cooperativismo, de las cooperativas, ya que habló de solidaridad también, y entiendo que en una cooperativa, cuando se genera la riqueza, esa riqueza que sería los excedentes o las utilidades, se distribuyen con las mismas personas, que en este caso no son accionistas, pero en forma equitativa. No sé si podría ser un buen ejemplo. Yo creo que hay muchas cooperativas que son excelentes ejemplos de este enfoque humanista. Me tocó hace poco visitar a la cooperativa de Mondragón en España, que es un holding empresarial muy grande, pero es una cooperativa con los mismos criterios del cooperativismo. Y por lo tanto ese es un muy buen ejemplo, pero no necesariamente todas las cooperativas pasan en el test de la blancura. Muchas cooperativas, al no tener dueño, quedan en manos de los que tienen la capacidad de tomar el control. Muchas cooperativas, al no premiar el mérito y la contribución individual, sino al todo igual y no en función de su verdadera contribución y de sus méritos, terminan ahogando y asfixiando. El número de cooperativas que muere es mucho más grande que el número de cooperativas que se crea. Y el cooperativismo en general en el mundo entero ha ido perdiendo una participación en todas partes del mundo. Pero yo creo que no está en el concepto del cooperativismo, sino en el mal uso que se hace de una forma que podría ser tremendamente virtuosa. Entonces, para responder la pregunta, hay empresas que son cooperativas, muy exitosas y muy alineadas, pero hay otras que no lo son. No creo que haya un solo modelo, sino que básicamente está basado en los tres elementos que yo había mencionado. Primero, tiene que haber una voluntad de quien dirige la empresa para realmente asegurarse que la empresa funciona con una cultura humanista. Y es a través de esa cultura humanista que la empresa está contribuyendo al bien común. Y eso se logra con empresas que son sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, instituciones que son sin utilidades, que no son for profit, son instituciones que no tienen un fin de lucro. Todas ellas pueden ser empresas que satisfagan estos requisitos o pueden no serlo. El hecho que haya una institución, por ejemplo, que sea sin fines de lucro, no lo hace por sí misma una empresa que sea considerada una noble vocación, sino es en qué forma es gestionada para realmente contribuir al bien común. Entonces no hay un modelo único, va a depender de la forma en cómo se conduce esa empresa. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Luis Alonso Ramos, que tiene la mano levantada.
Luis Alonso, tienes habilitado. Hola, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de participar. Doctor, nos ha mencionado lo importante que es ver esta crisis como una oportunidad para mejorar y desarrollar el aspecto humanista de nuestras organizaciones. Naturalmente entiendo que desarrollar esta orientación dentro de la organización dependerá de que las personas mantengan constante una actitud que las lleve a construir una cultura interna humanista también. Con respecto a esta cultura humanista de la organización, quisiera preguntarle si nos podría mencionar algunos principios o prácticas que fomenten el desarrollo de esta cultura dentro de la organización a nivel directivo, que me parece un nivel sumamente importante para el desarrollo de la cultura, pero también en general a todo nivel. Yo creo que en la doctrina social de la Iglesia encontramos la respuesta a tu pregunta, ¿eh? Principios y valores. Si me preguntan que sea breve, yo voy a decir un solo principio, que es el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, de todas las personas que intervienen en la empresa. Ese resume todos los demás, todos los otros principios, varios de los cuales mencioné en mi exposición, son consecuencia de este principio. Sin este principio rector, imposible que haya un servicio al bien común. Sin este principio rector no se cumple el principio de solidaridad, no se cumple el principio de subsidiariedad. Sin este principio no se logra el principio del destino común de los bienes, etcétera, etcétera. Entonces, si me fuerzan a una respuesta, yo diría el respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas que intervienen en todas las interacciones. En todas las interacciones. Y por eso yo lo puse en términos sumamente prácticos, usando el ejemplo del padre Hurtado, del santo jesuita, que es San Alberto Hurtado. Él en todo lo que hacía se preguntaba, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Bueno, y lo que Cristo haría, y ese es su principal ejemplo, es respetar a los demás seres humanos por su dignidad. No hacer diferencia a ninguno porque son seres humanos que tienen dignidad que es imposible de no respetar. Yo diría que ese es el valor que hace la diferencia. Que es fácil decirlo y muy difícil ponerlo en la práctica. Pero esa receta de ¿qué haría Cristo en mi lugar? Esa es una muy buena guía. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a cerrar con una última pregunta de Milagros Hinojosa Meléndez. Milagros, adelante, por favor. Gracias, Fernanda. Buenas noches, señor Rolando. Mi pregunta iba dirigida en especial al sector restaurantes, ya que hemos visto que después de esta pandemia va a ser un poco difícil que las personas, nuestros clientes, confíen al 100%. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias que podríamos utilizar para tener esa confianza nuevamente con los clientes? Gracias. Bueno, yo creo que la situación que viven en muchas partes del mundo, por el distanciamiento social, por las cuarentenas, los restaurantes, es realmente dramático. Yo creo que muchos restaurantes no van a poder sobrevivir y eso es tremendamente lamentable, ¿no? Hay muchos que se han reinventado. Y probablemente la respuesta a tu pregunta está en esos ejemplos de restaurantes que al no poder atender a público se reconvirtieron y hoy día tienen reparto a domicilio. Está en esos restaurantes que de alguna manera están buscando fórmulas para poder generar ingresos que les permitan paliar esta situación, esperando que cuando se recupere la empresa, mantengan todavía intacta a su fuerza laboral. Pero yo creo que los restaurantes están viviendo momentos muy difíciles como muchas otras industrias. ¿Cómo recuperar la confianza? Yo creo que los restaurantes no tienen ninguna razón en sí mismas o en sí mismos de haber perdido la confianza del público.
Lo que ha sucedido es que necesitamos estar distanciados. Y eso atenta con el restaurante que tiene mesas uno al lado del otro, que requiere un cierto número de clientes para poder mantener el negocio a flote, etc. Y eso hoy día no es posible por la separación, el distanciamiento social, pero en general no es por culpa de los restaurantes. No creo que hayan perdido la confianza. Lo que han perdido es la capacidad de dar servicio. Habrán restaurantes que van a desaparecer y que van a pasar desapercibidos. Habrán otros restaurantes que van a desaparecer y los vamos a extrañar tremendamente porque daban un excelente servicio, producían una excelente comida y realmente eran para nosotros algo que nos hacía mejor nuestras vidas. Probablemente para esos restaurantes vamos a nosotros mismos empezar a demandar su reaparición y los vamos a ayudar a que se reinventen y vuelvan nuevamente a operar, porque no sé si ustedes se han fijado, hay gente que maneja restaurantes, que crea restaurantes muy exitosos y después los entrega a terceros y crea otro restaurante que es exitoso, y cada vez que crean restaurantes exitosos tienen esa habilidad para atraer al público y todo eso. Bueno, lo hacen porque realmente entienden claramente a su público, entienden sus necesidades, entienden sus expectativas y usan todos los recursos que disponen para poder satisfacer esas necesidades. Yo creo que esos restaurantes, aunque tengan un proceso muy difícil y enfrenten una situación tremendamente desastrosa, van a poder reinventarse o van a poder revivir de alguna manera en el futuro. Bien, muchas gracias, Rolando, por tu exposición. Vamos a invitar a todos los asistentes a encender sus cámaras para poder tomar una foto final. Nosotros queremos agradecerle al doctor Medeiros por su excelente exposición en nombre de Centro PUC y compartir la exposición, y también a UNDEC, claro está. No me pican. No se puede. Se me acabó de mi cámara. Se me acabó justo el internet. No me prende. Bien. Perfecto. No puede iniciar. Ya tenemos varias fotos para luego compartir. Como me han estado preguntando muchos de ustedes, vamos a estar compartiendo la grabación, no se preocupen, se la vamos a estar enviando. Así que ahí pueden tomar nota si quedó algo pendiente. Fernanda, ¿Sí? habla Soledad Neumann de Chile. Hay una pregunta puesta en el chat de Edwin Durán que yo considero bien interesante. Sería bueno a lo mejor leérsela, Rolando. Si tiene tiempo, Rolando, es un poquito larga. Por supuesto. Perfecto. Sí, por supuesto. Te la voy a leer. Dice, así como los médicos están ejerciendo su vocación para cuidar a los enfermos, los científicos buscando la vacuna, ¿no es una responsabilidad del empresario católico en esta realidad el proponer más alternativas para el cuidado de los trabajadores y de sus trabajos, y no solo aceptar el confinamiento propuesto por los gobiernos? La ficción me bloqueó. ¿Podemos convertir en un falso dilema el de la economía y salud que nos han propuesto? La ficción me bloqueó porque al principio parecía y me bloqueó. Y así Parece lograr... que hay un micrófono abierto, ¿eh? No estoy oyendo bien la pregunta. ¿Podemos convertir en un falso dilema el de la economía y salud que nos han propuesto y así lograr cuidar a las personas y su trabajo? ¿No es esa nuestra responsabilidad, poner en marcha la economía, trabajando en proponer protocolos para poder reactivarnos, cuidando a toda la comunidad? Yo creo que en un mundo ideal eso es posible. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que sabemos que si estamos en el lugar de trabajo, si no estamos respetando la distancia, la cantidad de contagiados va a aumentar. Sabemos que eso va a generar problemas de utilización de toda la capacidad hospitalaria
que eso va a dejar a mucha gente sin acceso a los cuidados que necesita. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos que hacer el esfuerzo más grande para lograr aplanar la curva, que es un término que se ha usado extensivamente. Pero al mismo tiempo, por tratar de aplanar la curva, podemos dejar a la gente que trabaja en el restaurante, para usar el ejemplo de la pregunta anterior, sin trabajo. Podemos dejar a un montón de gente sin su fuente de sustento. Podemos dejar muy probablemente a los más pobres, a los informales, a los que viven día a día, a los que se ganan su sustento todos los días porque están haciendo una labor que en las calles, y esa gente, con una ciudad que está en cuarentena todo el tiempo, esa gente no va a poder sobrevivir. Entonces, al final vamos a crear un problema con la paralización de la economía, que es mucho más grande que el problema que genera el coronavirus. Es un dilema sumamente grande. ¿Y dónde está el equilibrio? ¿Hasta dónde permitir el contagio para que logremos lo que se llama una inmunización social, hasta que lleguemos a un nivel en que hayan suficientes personas que ya hayan sido contagiados, que hayan desarrollado defensas, etcétera? Es muy difícil establecer el límite, pero claramente si nos encerramos todos en nuestras casas, vamos a ponerlo en un extremo, el día que salgamos nos vamos a contagiar. Lo único que hemos hecho es postergar el problema. Pero al mismo tiempo nos vamos a contagiar, pero nos vamos a encontrar con un país muerto. La economía no es necesariamente las utilidades de las empresas. La economía son cadenas productivas. Cuando un restaurante deja de operar, no solo está dejando de operar el restaurante, está dejando de ser boca de salida de una serie de productos, está afectando a sus proveedores, está afectando a un sinnúmero de gente que traslada la comida, a un montón de entidades. Hay toda una cadena productiva que se rompe. Entonces hay mucha gente que queda damnificada, y a veces esos damnificados pueden sufrir consecuencias mucho más severas que el coronavirus. ¿Dónde está el justo intermedio? Es algo que nadie sabe. Yo creo que en esto la única solución, sobre todo para un virus que es desconocido, que estamos aprendiendo a conocerlo recién, la única solución es prueba y error. Dar un pasito para ver qué pasa, y si nos equivocamos, rectificar rápidamente. Una de las características que decía que era necesario para enfrentar con éxito esta pandemia era la humildad. ¿Eso qué significa? Reconocer muy rápidamente las oportunidades que nos estamos equivocando. Pero no hay una única solución, yo creo. Desgraciadamente no hay una receta. Idealmente, que todos nos cuidemos y que no afectemos la economía. Desgraciadamente, eso no existe en el mundo real. Perfecto, muchas gracias, doctor Medeiros. Damos finalizado el webinar de hoy. Nuevamente, muchas gracias en nombre de Centrum PUC y UNDEC. Muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos en los próximos webinars internacionales. Muchas gracias a ustedes por su participación también y por darme esta oportunidad. Muchas gracias.